Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, y su versículo 16 y 17. Y nos dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El joven monje sufría una lucha constante con sus sentimientos de culpabilidad. Se reprochaba una y otra vez por los pecados que había cometido. Cumplía penitencias muy severas. Se iba a confesar con tanta frecuencia que su confesor finalmente le dijo que ya no se confesara tanto. ¿Cómo saber si Dios lo había perdonado? Nada de lo que hacía lograba calmar su corazón. Esta presión interna lo torturó durante varios años, hasta que por fin halló la respuesta. Y cuando él encontró la solución, fue como si una ola de paz cayera sobre él. Por primera vez su corazón halló la respuesta que tanto tiempo él había buscado. Ese monje, que se llamaba Martín Lutero, y encontró la solución cuando leyó el libro de Gálatas y su mensaje de la gracia de Dios. El 31 de octubre de 1517, Lutero publicó algunos de sus pensamientos en las 95 tesis. Según la historia popular, las clavó en la puerta de la iglesia de Gutenberg. Esta acción marcó el comienzo del movimiento conocido como la Reforma Protestante. Según la iglesia, no vio con buenos ojos a la acción de Lutero, y 3 años después fue excomulgado por el Papa León X. Lutero jamás había deseado romper con la Iglesia Católica. Su deseo fue corregir los abusos y volver a una doctrina más bíblica. No obstante, cuando el liderazgo de la iglesia se negó a aceptar la corrección bíblica, cuando entonces se halló al frente de un movimiento que resultó en la formación de nuevas denominaciones cristianas. Nosotros, hermanos, somos herederos de la Reforma. Los reformadores enfatizaron varios principios bíblicos que se habían perdido de vista. Son 5 pilares. Solo vamos a ver un pilar que tiene que ver en uno de esos principios que destacaron los reformadores. Y el principio se conoce por la frase latina sola scriptura. Es el principio de que solo la escritura puede servir como máxima autoridad de fe. ¿Dónde encontró Martín Lutero la solución a su gran culpabilidad? Solo en la escritura. ¿Dónde podemos nosotros encontrar respuestas a las preguntas más profundas de nuestro corazón? Solo en la escritura. Es el único fundamento firme de la fe. Usted y yo, hay días que por más que oramos, por más que estamos consagrados, por más que tratamos, hermanos, de no pelear, de no pensar mal, de tener sentimientos sanos, en el término del día, uno siempre se siente culpable de algo. Eso le pasaba a Martín Lutero. Pero la bendición es que hemos conocido la gracia de Dios y podemos descansar en la palabra de Dios, ¿verdad? En los días de Lutero, la tradición había tomado el lugar de la Biblia. La mayoría de la gente no podía leer, no tenían acceso a la Biblia. Los líderes religiosos prestaban más atención a lo que otros habían dicho que a la Biblia misma. La Biblia estaba escondida bajo un montón de tradiciones. Muchos decían, sí es cierto que la Biblia es una autoridad, pero también necesitamos la tradición para decirnos lo que significa. Y la idea era esta: una persona no puede entender la Biblia por su propia cuenta.
así que mejor ni lo intente. Eso es lo que ellos decían. Simplemente guíese por las enseñanzas que ha recibido por la tradición. Esta forma de pensar también se manifestó en los días de Jesús. Los fariseos y los maestros de la ley estudiaban las escrituras, pero además tenían sus tradiciones e interpretaciones que se habían acumulado a lo largo de los años. Muchas veces se encontraban en conflicto con Jesús porque Él no respetaba sus tradiciones y sus interpretaciones. ¿Cuáles son entonces las razones para que las Sagradas Escrituras sean el único fundamento de nuestra fe? La primera razón, vamos a ver algunas en esta mañana, por la que la sola Escritura debe ser el fundamento, es porque revela el pecado del ser humano. Como he dicho en una ocasión anterior, entre los filósofos en el siglo XVIII se divulgaron frases célebres, y una de ellas decía: el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Ellos decían que el hombre es bueno por naturaleza, pero para la filosofía, que es el producto del solo razonamiento humano, no hay pecador. Y aún hay muchas religiones que hoy por hoy afirman lo mismo, que el ser humano en el fondo no es malo, que lo malo son las circunstancias o las personas que le rodean o las cosas que asoman a él. Pero la Biblia nos dice, en la experiencia de Pablo, nos relata en Romanos 7, versículos 7 y 8, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Aquí entonces la ley se refiere en un sentido específico a los 10 mandamientos, pero en un sentido general se refiere a todo mandamiento registrado en cualquier lugar del Antiguo Testamento. Las Sagradas Escrituras que existían en la época del apóstol. Cuando Pablo dice que sin ley el pecado está muerto, está diciendo que si no hubiese ley de Dios, nadie se daría cuenta que es pecador. La ley de Dios es la que nos hace ver que uno es pecador ante la justicia y la santidad de Dios. La ley escrita de Dios es la que revela que todo pecado presente está en nuestra naturaleza, y la gente que no se da cuenta que es pecadora es porque por su misma inclinación hacia lo pecaminoso la hace sentirse cómodo en su pecado, sin darse cuenta que eso mismo que le tiene esclavizado es pecado delante de Dios. Es porque no se ha encontrado con la palabra escrita de Dios. Cuando alguien lee o escucha la palabra de Dios, tiene que darse cuenta que es pecador, porque esa es la función de la palabra de Dios, para dar paso a ofrecerle a Dios su problema de pecado. Muchas veces nosotros nos es fácil ver las acciones de los demás y siempre creemos que la palabra viene para aquel o para el que está atrás o el que está adelante, pero la palabra es primero para mí. Yo debo cambiar para que los demás puedan cambiar. Y la palabra nos revela nuestro estado, nuestra condición de pecado. Y si no nos revela, es porque a lo mejor, como dijo el escritor, no nos ha amanecido. La segunda razón por la que solo la Escritura debe ser el fundamento de fe es porque ella confirma la voluntad de Dios. En un mensaje que el profeta Isaías le dio a los israelitas, les dijo:
que habrían personas en Isaías 8 que les dirán: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías estaba enseñando al pueblo de Dios que no busque respuestas para sus vidas por medio de los encantadores y los adivinos, porque para eso está Dios. Pero de manera específica les indica que lo que deben decir es: a la ley y al testimonio. Y si usted lo corrobora en la Biblia, Isaías 8, 19 y 20, va a ver que está entre signos de admiración. Eso significa que es un grito, que debemos ir apresuradamente a la ley y al testimonio. ¿Pero qué es la ley y el testimonio? La ley es una referencia a los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras que fueron escritos por Moisés. Los mismos libros que los judíos han llamado la Torá, y a los que ahora también nosotros conocemos como el Pentateuco. El testimonio en la época de Isaías, más o menos el 700 antes de Cristo, era para los israelitas el resto de las escrituras, de los escritos de Moisés. Todavía no habían sido escritos todos los libros que forman lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Pero ya había otros escritos después de los de Moisés, que se puede decir que para su época era el total de las Sagradas Escrituras para los israelitas. En la época de Isaías, si alguien necesitaba saber la voluntad de Dios, aunque podía consultar a Dios por medio de algún profeta, también podía hacerlo recurriendo a las Sagradas Escrituras que existían. Para nosotros ahora, el total de las Sagradas Escrituras no solo es la ley y el testimonio, o sea, el Antiguo Testamento, sino que también los evangelios, que contienen la historia de la iglesia, las epístolas apostólicas y el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Entonces, quien no acuda a estos testamentos es, como dice Isaías, como si no le haya amanecido, pues su vida permanecerá en la más profunda oscuridad de la ignorancia acerca de la voluntad de Dios. Solo la Escritura confirma la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿y qué nos pasa a nosotros ahora? Yo creo que la pandemia tiene sus buenas cosas y también tiene sus malas cosas. Hoy más que nunca, contrario a que la gente vaya a las Escrituras, le gusta más ir las redes sociales ya no es solamente Facebook, ni solamente el Messenger, ni el WhatsApp, hoy hay un montón. Por lo menos yo hice un mapa de las redes que manejo y me salieron como 15. Claro, yo tengo mucho de ellos lo ocupo en mi trabajo. Pero hermanos, yo me he dado cuenta que lo que menos se hace ahora es ir a las Escrituras. La gente está distraída entre el YouTube y viendo otras cosas que no edifican y que no nos ayudan. Bueno, los jóvenes, los adolescentes y los niños ahora son miembros de la red social del TikTok. Y si usted escudriña el teléfono de su hija o de su hijo, se va a dar cuenta que está lleno más de eso que de la palabra de Dios. Pregúntele cuántos capítulos ha leído en el día, pero pregúntele también cuántas veces ha estado viendo esos videos de esa red. Y si es honesto y honesta, le va a decir que ha ocupado más tiempo en distraerse en otras cosas. Y ¿sabe qué es el peligro?
que el diablo ahí nos tiene tranquilos y quietos. Y cuando venimos a sentir, estamos enredados en una situación de pecado, de la cual a veces es difícil salir, porque nos hemos dejado llevar. Las redes son una, ahí yo estoy recibiendo un estudio sobre eso, y sí es cierto, son una herramienta de trabajo, pero no debemos depender de ellas, no debemos ser esclavos de ellas, sino que usarlas como lo que dice, herramientas que nos van a ayudar, que tenemos que cambiar nuestra manera de trabajar, pero que de ninguna manera nos jalen a alejarnos de la palabra de Dios, si en verdad somos cristianos. La tercera razón por la que solo la Escritura debe ser el fundamento de nuestra fe es porque ella enseña cómo librarnos de la condenación. Jesús en una ocasión, cuando explicó acerca de un hombre rico que tras su muerte se encontró en un lugar de tormento y que pedían a Abraham, Dios en un sentido figurado, que enviara a alguien que le dijera a familiares que sean obedientes a Dios para que no vayan a parar en el mismo lugar que él ha descubierto que es real, la respuesta que recibió de Abraham fue: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Para la época de Jesús, Moisés ya llevaba más de 1500 años de fallecido, y el último de los profetas había muerto aproximadamente 400 años atrás, por lo que podían ser escuchados de manera oral. Lo que Jesús les estaba diciendo es que los escritos de Moisés y de los profetas tenían la instrucción suficiente y necesaria para saber cómo conducirse delante de Dios para evitar el tormento eterno. La palabra a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, enfatizan que toda y solo la Escritura es suficiente para conocer cómo librarse de la condenación eterna. Para la cristiandad de la actualidad, el total de las Sagradas Escrituras es tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. A ellos debemos acudir. En cada una de sus páginas está el mensaje de Dios para evitar la condenación eterna. Solo la Escritura enseña cómo librarse de la condenación, y que sin duda nos revelará que es únicamente por medio de Jesucristo. La cuarta razón por la que solo la Escritura debe ser el fundamento es porque revela a Jesús como Hijo de Dios. Cuando Jesús en un día de reposo sanó a un paralítico junto al estanque de Betesda en Jerusalén, los judíos se incomodaron, por lo que Jesús tuvo que decirles que su Padre trabaja sin día de reposo. Quizá comprendieron que Dios trabaja sin día de descanso, pero no les agradó que Jesús se identificara como Hijo de Dios al llamar mi Padre a Dios. Y Juan nos relata que por esto los judíos aún procuraban más matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y a ellos Jesús les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús con estas palabras le estaba diciendo a aquellos judíos que sabían que las Escrituras enseñaban acerca de la vida eterna y que daban testimonio acerca del Hijo de Dios, que viviría entre ellos, y les confirma que dicho Hijo de Dios era Él. Los judíos, y más los intérpretes de la ley y los profetas, sabían que cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras hablaban del Hijo de Dios. Ahora, le tenían frente a él diciendo que las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Fueron duros contra él, pero con respecto al tema de este mensaje es claro
que toda y solo la Escritura revela a Jesús como el Hijo de Dios. Aprovechando la ocasión, Jesús les pidió que no se dejaran engañar por sus propias ideas e imaginaciones. Y al mismo tiempo les ordenó que escudriñen las Escrituras, pues aunque todavía no habían ninguno de los 27 libros del Nuevo Testamento, encontrarían en él el conocimiento de la verdad eterna. Ahora, nosotros somos más privilegiados. Además de tener los 39 libros del Antiguo Testamento y los otros 27 libros del Nuevo Testamento, donde nos detalla de forma más clara la vida de Jesús y las epístolas, Jesús nos diría entonces el día de hoy que si algo queremos saber acerca de Él, lo encontremos solo en la Escritura. Cuando una persona o asociación religiosa abandona las Sagradas Escrituras o además de ella busca salvación por medio de otras fuentes que no sean las Escrituras, sin duda es una herejía acerca de las doctrinas más esenciales. Esto fue lo que sucedió en los días del Papa León X, quien mandó a John Tetzel a vender indulgencias en Alemania para la salvación de vivos y aún de muertos. Por no acudir a las Sagradas Escrituras, terminó así negando la salvación por gracia por medio de Jesús. Pues al vender sus indulgencias, negaba la suficiencia de la salvación en Cristo y negaba la misma salvación por gracia. No acudir a las Sagradas Escrituras o acudir a ella mezclándola al mismo tiempo con otra fuente como fundamento para enseñar lo que se debe creer y practicar, simplemente va a resultar en un error o en una herejía. Es por eso que es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras, porque ellas nos enseñan cómo el Hijo de Dios nos ha salvado. Fuera de las Escrituras, solamente nos dirán que Jesús fue un maestro, un profeta, un hombre bueno, pero tal información no nos sirve para la salvación. Hermanos, nosotros venimos somos parte de una denominación bautista histórica. Es cierto que nuestra historia es muy buena, las tradiciones bautistas son buenas y podemos decir que nos basamos en los principios bautistas, pero mucha gente termina aferrándose más a la tradición bautista que al hecho de ser hijos de Dios e hijas de Dios. Nosotros debemos retener aquello que es bueno, pero que nunca contradiga la palabra de Dios y que no esté por encima de la palabra de Dios, ¿verdad? Pues tenemos que pasar a todo la medida de la palabra de Dios. Esa tiene que ser, por decir, nuestra cinta métrica, la palabra de Dios. Si una tradición en aquel siglo, cuando la iglesia comenzó, hace más de 105 años, fue buena para aquella generación, qué bueno, pero ahora ya no está, tenemos otra generación con otra historia y hay cosas que podemos mantener de aquella historia y otras cosas que hay que contextualizar a nuestra historia, siempre que no, como les repito, no contradigan la palabra de Dios. La quinta razón por la que solo la Escritura debe ser el fundamento es porque ella está libre de corrupción pecaminosa. Hay personas que pretenden guiarse por lo que dicte su conciencia, su intuición o sus sentimientos. Pero el apóstol Pablo, explicando al pastor Tito, dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro,
pero pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. De una mente o de una conciencia corrupta por el pecado, no puede ser el fundamento para determinar lo que uno debe creer y hacer para agradar a Dios. Cuando el apóstol le escribe al pastor Timoteo, le dice que la razón por la que hay personas que se han apartado de la verdadera fe y por la que hay engañadores por medio de doctrinas que proceden del demonio y no de Dios, es porque tales personas tienen cauterizada la conciencia. Por eso la conciencia humana no puede ser garantía para determinar lo que uno debe creer y hacer para obedecer a Dios. En otra situación, cuando el apóstol Pablo mismo les escribe a los corintios que ya eran creyentes, les dice: algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se cautiva, se contamina. Aún después de que uno se haya convertido a la fe cristiana, la conciencia, por causa de los malos hábitos pecaminosos del pasado, puede permanecer en un estado de debilidad, por la que no es apto para determinar lo que se debe creer y hacer para agradar a Dios. Mucha gente dice: es que mi conciencia no me dice que debo hacer esto o aquello, es que no me da mi conciencia. Ahí estamos mal, porque peor si usted está embaucado o embaucada en una situación, su conciencia está cauterizada y no le va a dar discernimiento para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ir a la palabra para que ella nos dé la guía para obedecer. Entonces no perdemos la capacidad de discernir. Por eso es que solo la Escritura es la palabra profética más segura, que no deja a las personas en la oscuridad de la ignorancia, sino que le trae la luz del día al corazón para darse cuenta de su realidad y necesidad de Dios para la salvación. Amados hermanos, la finalidad de esta reflexión es que no fundamentemos nuestra fe en las doctrinas de una persona o de una asociación religiosa, ni en nuestra propia opinión que se origine en nuestra conciencia, que tampoco estamos buscando por ninguna fuente o medio soluciones para los problemas de nuestra vida espiritual, pues no hay nada más seguro que solo la Escritura. Dice que la historia de Martín Lutero, fuera bueno que la leyéramos, es muy buena. Él era un hombre buen religioso, guardaba las tradiciones y lo que la iglesia decía. Pero como le dije al inicio, entre más él se confesaba, iba ahí a decirle al otro lo que le estaba pasando, más pecador se sentía. Y cada día lo mismo. Hasta que dice la historia que un día él leyó el prólogo de Agustín de Hipona, otro teólogo, del comentario de la carta a los romanos. Y cuando él leyó el prólogo de ese comentario acerca de la carta, le impactó tanto cuando Agustín marcaba el texto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y esto no es de los hombres, pues es don de Dios. Cuando él leyó esa porción y todo lo que el hermano ahí señalaba, fue impactado y comenzó a leer la carta a los romanos de una manera diferente, con otros ojos. Y su vida fue transformada de tal manera que esos fueron los primeros indicios de los pasos hacia la reforma. Y bueno, él cuenta en su historia que llegó a la escalinata de la Catedral de Roma
donde todos los años doblaban sus rodillas ante el Papa y le volvían a corroborar su lealtad y su fidelidad a lo que el Papa decía. Ustedes saben que según la Iglesia Católica el Papa es infalible, es decir, no tiene errores. Y ellos doblaban su rodilla y su cabeza cada año. Pues ese año dice que Martín Lutero no lo hizo, sí llegó a la escalinata, pero con sus 95 tesis, cuestionando a la Iglesia Católica ese proceder de ellos. Creo que algunos de ustedes todavía habrán recibido, que fueron católicos, si se acuerdan, habrán ido a misas todavía donde el sacerdote daba la misa de espalda y la daba en latín y solo él tenía Biblia. Entonces nadie tenía acceso a la Biblia. Por eso la gente no conocía la verdad de Dios. Entonces, hermanos, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Ahora la tenemos en versiones, bueno, allá los niños, la educación cristiana ha hecho allá una figura, en libros, en computadora, en teléfono, en varias versiones. O sea, si usted ahora no la lee, hermano, es porque definitivamente usted no tiene hambre ni sed, ni ganas de comer, ni nutrirse. Y por eso es que pasamos a veces situaciones que no entendemos. Pero en 1521, Lutero se encontró frente a un grupo de altos oficiales que se habían reunido para oír su caso y le pidieron que abandonara su lucha. Lo llamaron a proteger su vida. Después de una noche de oración, la respuesta de Lutero fue: si no se me convence con testimonios bíblicos o con razones evidentes, y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. Heme aquí, no me es dado hacerlo de otro modo, que Dios me ayude. Amén. La conciencia de Lutero era libre porque estaba sujeta a la palabra de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿y su conciencia? ¿A quién está sujeta su conciencia? ¿A las opiniones que usted escucha en la televisión o en el YouTube? He sabido de hermanos de aquí y de todos lados que oyen más el YouTube, de predicaciones del YouTube. Inclusive hay algunos que están oyendo a herejes con el argumento de que hay que saber lo que piensan los herejes. Pero algunos ya están convencidos que lo que dice el hereje está bueno, no está tan malo. Por ahí va, mire, ahí va la cosa. Entonces, o puede usted decir también que su conciencia está sujeta a la palabra de Dios. Es el único fundamento firme para vivir. Hermano, la palabra no tiene dónde perderse. El Antiguo Testamento nos habla de la historia de Israel. El Nuevo Testamento nos habla de la historia de la iglesia. En el Antiguo Testamento Dios manifestó su gracia de una manera maravillosa al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento Dios manifestó su gracia a través de Jesucristo. Y tanto los del Antiguo como los del Nuevo fueron justificados por la gracia de Cristo Jesús. No hay donde perdernos. No hay donde hablar de otra cosa. Llevó cerca de 3,000 años el Antiguo Testamento y más de 2,000 años el Nuevo Testamento. Y hubieron escritores del Antiguo Testamento que Dios utilizó y los llenó de su espíritu y les dio la inspiración, les dio el soplo de Él, el sello de Él para escribir los profetas mayores, menores, los históricos, el Pentateuco. Y de igual manera lo hizo en el Nuevo Testamento con los apóstoles, con los que escribieron las cartas. Está todo en sincronía, no hay nada donde perderse. Claro que hay una historia allá, hay una historia acá, y hay un idioma en el que se escribió, y hay un idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento.
Nuestro análisis debe ser a la luz de esa historia y a la luz del idioma y a la luz de lo que rodea cada pasaje. Pero tenemos que estudiar, tenemos que leer la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es por esto que decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Es su mensaje para nosotros. Es por esto que tiene autoridad para enseñarnos, para corregirnos, para mostrarnos el camino de la justicia. Así como el manual de un conductor tiene autoridad porque fue escrito por las autoridades y tiene fuerza de ley, la Biblia es la máxima autoridad sobre nuestra fe y nuestra vida porque fue escrita por Dios. Él inspiró a los hombres que la escribieron. Ahora, reconocemos la autoridad de la Biblia. Martín Lutero declaró esto: hice una alianza con Dios, que Él no me mande visiones, ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el don de las Sagradas Escrituras, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso conocer, tanto para esta vida como la que ha de venir. Solo la palabra de Dios, leída bajo la iluminación de su Espíritu Santo, podemos encontrar en ella la verdad absoluta. Si algo está en conflicto con la clara verdad de la Biblia tiene que ser la autoridad máxima. Dios nos ha dado la Escritura para guiar nuestra vida y nuestra fe, para llevarnos a la salvación en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla tener la palabra de Dios! Yo le desafío, hermanos y hermanas, a que a partir de ahora usted se proponga leer por lo menos un capítulo diario de la palabra de Dios. Léalo con un espíritu de aprendizaje, con un espíritu de que es la voz de Dios, para que pueda encontrar en su corazón esa tierra fértil que le ayudará a usted a ser una mejor persona en Cristo Jesús. Hagamos un trato. Cada vez que usted abra el YouTube, esa red que lo tiene atado, que le da hasta calentura si no la mira en el día, hermano. Ahora, ¿usted cree lo que le estoy hablando es porque otro me lo ha dicho? Yo he pasado por eso. Dije, esto no es de Dios, no es conmigo esto. No puede ser, me temblaba la mano si no abría el teléfono. Era feliz si en el seguro había cola, si en las instituciones de gobierno había cola, porque eso me permitía estar en el teléfono. Y mire, le oré a Dios y me propuse liberarme de eso. Y viera qué gran paz. No hay cosa más terrible que usted esté en el comedor y esté con el teléfono a un lado. Porque esa falta de respeto. Y segundo, porque hermano, ni la comida le va a caer bien si usted está atado a eso. Hay adicciones de droga, de alcohol, de mujeres, de hombres, de todo. Hay adicción también del teléfono, para que usted vea todas las consecuencias que puede ocasionar estar atado. Pero no solo lo animo a que se libere de eso, sino que haga la parte positiva. Vaya a las Escrituras, pero no vaya al teléfono mismo, porque entonces estamos en la misma. Vaya a la Biblia, libro así, material, y acostúmbrese a hallar los libros de la Biblia. Un día voy a venir y le voy a hacer un examen, vale, por nombre, mira, búscame a Nahum, búscame a Jonás, búsqueme el libro de Zacarías, vamos a ver quién lo haya más rápido, porque no sabemos hallar en la Biblia los libros, porque no la leemos. Más fácil es ir al teléfono, le ponemos el capítulo, el versículo, ya. Pero eso es lo que el mundo moderno nos está absorbiendo. Nosotros debemos ser diferentes.